eso Cuéllar pone a este personaje de Chagas. Después, la designación de referentes de PAMI y de ANSES en los distintos lugares de la provincia donde hay oficinas, o sea, que tienen responsabilidad de decisión en programas que dependen de esas instituciones clave para lo que es la política social en Argentina. Y al mismo tiempo, bueno, una serie de situaciones que dio lugar a que un vecino de Cuéllar lo denunciara por enriquecimiento ilícito. Entonces, la verdad que uno venía viendo y venía denunciando estas situaciones que por supuesto eclosionan con el hecho de este descubrimiento, casual o no casual, la verdad que para mí no interesa. Lo evidente es esta conducta o inconducta que debe ser realmente asumida por el Senado con la expulsión, que se está dando pasos en eso, y uno espera que la presidenta de la Cámara de Senadores o vicepresidenta de la Nación en ejercicio tome las medidas, habilite la sesión y efectivamente la expulsión de Cuéllar pueda darse, solo que efectivamente Milei busque protegerlo y dejar entonces en claro que era parte de ese formato transaccional que avergüenza a la política y es la forma más espuria, creo, de su ejercicio. Así que ahí estamos en eso. Yo creo que efectivamente, además desde Entre Ríos venimos pidiendo ya de una manera tardía, porque lo hemos pedido de manera insistente, la expulsión del Partido Justicialista. Cuéllar es afiliado del Partido Justicialista de Entre Ríos. Fue pedido esa expulsión en un congreso que se hizo a principios de septiembre y eso no se ha ejecutado. Entonces, cuando uno ve este tipo de permisividades, uno la verdad que a veces entiende algo que usted se refería. ¿Cómo es que nuestro pueblo todavía no tiene una expresión de masividad frente a los despojos, a la violencia a la que está expuesto? Bueno, creo que hay referencias que deben mirarse un poco hacia adentro y tomar medidas que contribuyan a que nuestra democracia, porque no es que uno quiere que este gobierno termine, no, que termine como corresponde, pero que termine asumiendo medidas que tengan una respuesta concreta a las necesidades de nuestro pueblo, que es lo que hoy no sucede. Gracias, Blanca, ha sido muy clara. Si no volvemos a contactarnos, será el año que viene. Así es. Un saludo para su colaboradora, Mireya, que es muy amable siempre con nosotros. Que esté muy bien. Bueno. Gracias a ustedes. Chao. Adiós. Guardo un dulce secreto que es arrullo tibio para el corazón. Guardo un dulce secreto que es arrullo tibio para el corazón. Suspiros van aliviando las ansias que el cuerpo no puede anidar.
Bálsamos para el misterio, respira el destino que nos fue a encontrar. Bálsamos para el misterio, respira el destino que nos fue a encontrar. Samba del suspiro. Seguimos haciendo los demás en esta mañana del 7 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos el gusto casi personal también de tener en línea al ingeniero Eduardo Santín, exdiputado nacional varias veces, legislador provincial, director del Instituto de Provincia Previsional de la provincia de Buenos Aires y especialista en cuestiones vinculadas a la seguridad social. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Carlos te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, acá con Raúl Varela, que en un rato se va a meter en esto. La primera reflexión que queríamos escuchar un poco, la verdad que no sé por dónde arrancar. Si por Caputo, que dijo que recuperaron 20 puntos los jubilados, ¿te parece un buen disparador? Sí, digamos, puede ser ese. Digo, a mí lo que hay que mirar no es comparar las jubilaciones con el IPC. Lo que hay que hacer es comparar el gasto del sistema previsional contra el año pasado. Y ese gasto bajó casi el 25%. Quiere decir que si el sistema, si el PBI en la Argentina es mucho más bajo que el año pasado, la recaudación en la Argentina es más baja que el año pasado, y gastamos el 20% menos que el año pasado, quiere decir que los jubilados perdieron el 20%, independiente del IPC. Perfecto. Es decir, la realidad es que nos metieron la mano en el bolsillo, es así de simple. Es decir, porque cuando uno pone el IPC, el IPC sirve para un sistema para poder medir determinadas cosas, pero no siempre el IPC, por más que yo no digo que esté mal medido, es decir, posiblemente la canasta que considera el IPC no es la más adecuada para este momento. Pero cuando uno lo mira exactamente en el gasto, aquí es el sector que más ajustaron a los jubilados. Entonces no hay forma de que las jubilaciones hayan crecido al 11% cuando el gasto previsional cayó el 20%. Sí, aritméticamente es imposible. Pero bueno, estos tipos son una genialidad para las cifras creativas. Bueno, pero digo, la realidad hay que medirlo desde ese lugar, porque si no es imposible. Es decir, digamos, si no nos están metiendo trampa. No, además lo que acabas de decir es inapelable. Digo, ya al principio de año habían planteado que los primeros 5 puntos de ahorro de PBI fueron con un 45% en la seguridad social, que después se corrigió a 25%. ¿Cómo ves las distintas medidas de restricciones de beneficios de la obra social de los jubilados y pensionados cuando se tiene una gran cantidad, yo diría un porcentaje muy alto de los beneficiarios con haberes de indigencia? Sí, yo creo que ahí hay perversión. Es decir, aparte de querer ahorrar, es decir, porque como se cae el impuesto país o desaparece el impuesto país, ahí pierde una parte de la recaudación que iba al PAMI y deciden ajustar por los medicamentos. Lo que hay es perversión, porque el PAMI tiene todos los datos. Sabe cuánto ganan cada jubilado, sabe si tiene una prepago o no la tiene, sabe qué medicamentos utilizan porque las recetas son electrónicas, es decir, saben los bienes que tienen los jubilados, porque cuando uno va a hacer la jubilación le hacen la encuesta socioeconómica y ahí saben perfectamente si tiene una casa, 2 casas, 2 autos, un avión, un barco, lo que sea. Es decir, por lo tanto tienen todos los datos. Hacer que los jubilados vayan a las agencias de PAMI a solicitar los medicamentos es perversión, es ser un perverso, directamente ser un perverso. Entonces digo, la realidad no tiene que ver solamente con el ahorro, tiene que ver con el objeto de gozarlos. Vos sabés que no, sí entiendo perfectamente, además digo, ya es para la psiquiatría a veces.
Mira, vamos a levantar un escalón tus próximos comentarios. Sí. Sí, te estoy muy enojado, digo, pero en realidad... No, sí. pero está muy bien, no, pero yo voy a abusar de otra cosa ahora. Eduardo Santini es un militante político desde su tierna juventud de estudiante universitario y ha visto todo. Ha atravesado la dictadura, ha visto la recuperación democrática, ha puesto ahí... ¿Por qué imaginás que se da este tiempo, esta perversión que se practica, esta crueldad, está contando con un bill de impunidad de alguna manera y con un soporte de nuevo de gran parte de la prensa? ¿Por qué se llega ahí? ¿Por qué se pierde de vista la condición humana, el respeto por los viejos, el respeto por los pibes? ¿Qué ves ahí vos? Yo creo que hay, en todos estos procesos hay efectos culturales. Y cuando se va desde la cultura, digamos, de que cada uno entiende que los hicieron creer o que le hacen creer a la gente de que el Estado es una carga fenomenal sobre los habitantes, la realidad la gente empieza a cuestionar el Estado directamente. Entonces, desde ese mecanismo hay como una trampa en la que no solamente caen ahora, sino se cayó también en la década del 90, yo me acuerdo perfectamente. Es decir, nosotros tratábamos de contarle a la gente lo que estaba pasando y la gente decía, basta, terminala con el Estado, terminala. Y bueno, entonces toda esa pelea que dábamos en aquel momento, es una pelea parecida a la de ahora, es decir, la diferencia de que Menem era más un enamorador de serpientes que es un elefante en un bazar, pero la realidad es que me parece que el tiempo de este gobierno es menor que de Menem, porque aparte ahí había toda una parte del peronismo que lo apoyaba y esto hacía más difícil la situación, pero digamos la realidad es que me parece que hay una manga de tipos que creen que el Estado es una carga para la sociedad porque ellos no lo necesitan, le hacen creer a la mayoría de la gente que esto es así. Hay una gran parte del negocio periodístico, porque no hablo de los periodistas, sino hablo del negocio periodístico, porque la realidad es que los medios de comunicación son empresas. Entonces la realidad no es que su objetivo es informar o desde una ideología nada más. Es decir, están defendiendo sus negocios. Entonces, como están defendiendo sus negocios, es decir, este capitalismo salvaje, de acumulación cada vez mayor, no importa a la gente, no importa. Eduardo, sí. Y lo que no le perdonan al proceso digamos, del último kirchnerismo es que, hayan cambiado la conformación de la repartija de la torta. Siempre hablas de eso, sí. Siempre eso no le perdonan. Entonces, porque la torta es una sola. Entonces, cuando los sectores populares tienen un pedazo más grande de la torta, la pierden otros. Y eso no se lo perdonan. Eduardo. Y esta es la discusión de fondo, porque estamos discutiendo por la billetera, estamos discutiendo por la plata en el bolsillo de cada uno. Eduardo, ¿qué tal? Raúl Varela lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, usted recién hablaba precisamente de estos discursos antiestado, ¿no? Que están de moda ahora, que nos hace acordar mucho a los 90, y precisamente dentro de ese discurso hay uno muy fuerte que volvió con toda la furia, que es que el sistema previsional está quebrado, que el Estado no puede hacer nada, que es totalmente incompetente para solucionarlo, que por eso los jubilados ganan tan poco, y que bueno, la única solución sería, como en los 90, privatizarlo. ¿Es verdad que el sistema jubilatorio, no, yo sé que es una cuestión para debatir y sentarse con números, etcétera, y que llevaría tiempo, pero es verdad que está quebrado y que el Estado no puede hacer nada para que los jubilados tengan un ingreso digno, que pueda vivir tranquilamente sus últimos años de vida? Bueno, a ver, digamos, si me da 2 minutos. Sí. La realidad es que
el sistema previsional, como se lo imaginó en algún momento, como un seguro, o sea, la gente aportaba y a partir de ese aporte tenía, cuando terminaba, llegaba a la vejez, tenía una jubilación, eso está agotado. ¿Por qué está agotado? Porque eso funcionaba con el pleno empleo, digamos, hoy en la Argentina y en el resto del mundo hay cantidad de trabajadores informales, por lo tanto, ese mecanismo desapareció. Es decir, y el mundo entero, es decir, fue a un sistema que ya no es de reparto puro, sino es un sistema combinado con, digamos, aportes e impuestos que alimentan el sistema. Cuando se cae el muro de Berlín, es decir, la realidad, es decir, el capital dejó de poner plata en el sistema y apareció lo que se llamó digamos, la socialdemocracia de la tercera vía. Es decir, esa tercera vía particularmente lo que buscaba es poner menos plata. Porque, es decir, ¿qué pasaba antes de caer el muro de Berlín? Competían, tenían que competir contra otro régimen. Entonces, como tenían que competir contra el régimen, teníamos el estado de bienestar. A partir de que se cae el muro de Berlín, se acaba el estado de bienestar. Es decir, todos los sistemas previsionales, entre comillas, se ponen en crisis, porque ¿qué significaba eso? Significaba poner plata para que la sociedad tuviera un nivel de vida que no fuera captada por el comunismo. Bueno, digo, a partir de ese mecanismo, que es, como decíamos recién, es la discusión por la billetera, la discusión por la plata, ¿quién se la queda? Es decir, los que tenían más plata se quedaron con más plata y los que tenían menos plata se quedaron con menos plata. Es decir, se ha concentrado la riqueza, entonces por lo tanto es claro que está, digamos, lo ponen en crisis. Lo ponen en crisis porque lo desfinancian. Entonces cuando uno lo desfinancia, claro, se pone en crisis. Pero en la Argentina, y con esto termino, cuando se hizo la inclusión jubilatoria, o sea, se incorporaron 3 millones de adultos mayores al sistema previsional que estaban fuera del sistema, no es que no habían trabajado, es que habían trabajado y sus patrones no le habían hecho los aportes, porque también las amas de casa, sus patrones no le hicieron los aportes, porque si tuvieran que haber contratado a alguien para hacer las tareas de la casa, tuvieran que haberle pagado y haberle hecho los aportes. Entonces, digamos, como se supone que en la Argentina no hay esclavitud, es decir, esa señora o señor que trabaja en la casa haciendo las tareas del hogar no es un esclavo, y por lo tanto, si no es un esclavo, es un trabajador. Y si es un trabajador, tiene que tener un salario. Y si tiene un salario, tendría que tener un aporte. Como nadie le ha hecho los aportes y los salarios a ese y a miles de trabajadores, la realidad se hizo la inclusión jubilatoria. Pero, oh casualidad, cuando se estatizan las FJP, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía 28.000 millones de dólares. En el 2015, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía 63.000 millones de dólares. Entonces, digo, el dato no es que el sistema está en crisis, es que no quieren poner plata, claro, porque se pasó de invertir en el sistema de seguridad social 5 puntos del PBI a 11. Bueno, esos 6 puntos que se perdieron en el medio, que lo perdieron los del capital y lo ganó la sociedad, bueno, es lo que está en discusión ahora. Eduardo, vos sabés que clarísimo, para variar, pero digo, nosotros acá este año nos divertimos mucho y seguimos bastante Latinoamérica, y en estos días 2 programas seguidos tocamos el tema de Petrocolombia y la reforma previsional de allá. No sé si algo pudiste pispear de eso. Sí, algo vi. Sí. El tipo tiene un razonamiento. Raúl, yo te quiero comentar a los oyentes. Eduardo tiene una frase genial. Los políticos nos enamoramos de las herramientas incluso cuando ya no funcionan. Para mí es todo un acto de revelación intelectual. El tipo el otro día dijo algo genial explicando, viste que ya pasó de 30% de pensionados por el Estado a un 70% en 3 meses, ¿no? Sí, el sistema previsional que tenía Colombia era muy justo, muy justo. Bueno, el tipo dijo... Como tiene Paraguay, que es muy injusto. La respuesta... Todo el mundo habla de Paraguay, digamos, pero es muy injusto, porque la mayoría de la gente está fuera del sistema. Claro, sí. Claramente. Y el tipo plantea que la relación que le hacen al pueblo para engañarlo justamente de aportantes y la mar en coche de cómo financiar el tema es mentirosa.
que la relación correcta es la productividad del país frente a todos los que llegan a una edad de tener una pensión. Es un razonamiento superador, diríamos, ¿no? Ujú. Pero pasa que cuando hay miles de jubilados, hay miles de jubilados también que consumen, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Bueno, de hecho el toca de entrada para incorporar 3 millones de tipos prohíbe que se deriven a los fondos privados de jubilación a cualquier trabajador que esté en 1.7 del salario mínimo. Eso va directamente a la caja del Estado, con lo cual generó los recursos para incorporar beneficiarios, finalmente, como decís vos, consumidores. La última, para no robarte la mañana. ¿Cómo describís ya hablamos del tema de la perversión, la crueldad y demás, desde la lógica política a este gobierno que nos ha tocado? ¿Cómo lo caracterizarías? Y digamos, a mí me parece que lo que nos pasó a los argentinos es que después del periodo 2003-2015, por supuesto siempre pretendemos estar mejor. El manifiesto eliminar de la reforma universitaria dice: los dolores que quedan son las libertades que faltan. O sea que siempre estamos reclamando un poco más, por más que vivamos bien, siempre reclamamos un poco más. En aquel momento, en el 2015, acordate, las marchas de los gremios eran por no pagar el impuesto a las ganancias, digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, la realidad es que las expectativas de la sociedad fueron en ascenso, y está bien que sea así. Nosotros tenemos una sociedad en la Argentina, es decir, muy aspiracional. Es decir, tenemos una necesidad de crecer, de no conformarnos exactamente con lo que tenemos. Esto no le pasa a todos los pueblos. Si uno recorre muchos países en que tienen una sociedad que no tiene las aspiraciones específicamente de una sociedad como la Argentina. Esto pone la vara muy alta, también pone las excepciones muy altas. Y creo que los dos últimos gobiernos, el de Macri y el de Alberto, fueron gobiernos que decepcionaron muchísimo. Entonces, frente a esa decepción, es decir, digamos, la gente que queda en una situación, es decir, compleja. Y la realidad termina votando a un loco. Y esto es lo que nos está pasando. Nos votamos a un personaje que no está en condiciones, porque él se define como anarcocapitalista. ¿Qué son los anarcos? Los anarcos era el gobierno sin el Estado, manejado por los trabajadores. Claro, sí. Él cree un gobierno sin Estado, manejado por el capital. Entonces, digo, es decir, la realidad es un sistema perverso. Entonces, es decir, desde ese punto de vista, que alguien haya creído que eso le puede mejorar la calidad de vida a los miles y miles de trabajadores, bueno, es decir, es un problema. Que lo crea Galperín, que lo crea Roca, pues está bien, pero que lo crean los trabajadores es una barbaridad. Gracias, Eduardo, que tengas un buen fin de semana. Ha sido un placer escucharte, hacía tiempo que no hablábamos. Dale, un abrazo.